RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación a esta hora con Cajamarca. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al señor César Zamora Bento. Él es economista y analista en temas políticos, para un poco analizar el anuncio que formuló ayer tanto el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Se están autorizando ya nuevas actividades y la ampliación de aforos en otros que ya funcionan en lo que se denomina la fase 4 de recuperación o reactivación económica. Señor Zamora, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a la orden para compartir esta mesa. ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista económico que va a tener este inicio de actividades de lo que se denomina la fase 4 de reactivación económica, ¿no? Hay un conjunto de servicios que se van a ampliar, el aforo, actividades comerciales, vuelos aerocomerciales. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto, tanto en el plano nacional como en el plano regional en Cajamarca, no? Siempre mirando el efecto que ocasiona la pandemia en el país, porque recordemos que estancamiento económico, esta restricción en el desarrollo de la economía obedece básicamente a la presencia de una pandemia. En la medida en que este factor vaya disminuyendo, la economía se va a ir reactivando. Recuerda que esta crisis económica no es consecuencia, por ejemplo, como otras crisis económicas que hemos tenido por consecuencia de desastres naturales. Esta es una crisis económica donde queda intacto todo el aparato productivo. Lo que genera sí es nerviosismo por el lado de los inversionistas, y por eso el Ministerio de Economía y Finanzas ha optado por este famoso programa Reactiva Perú. Y también el otro componente que es Arranca Perú, para que se complemente el mercado por el lado de la demanda. En la medida en que el gobierno sea ágil, en la medida en que el gobierno muestre sus capacidades para reactivar la económica sin poner en riesgo una nueva oleada de la pandemia, yo creo que la reactivación se tendría que dar. Esta cuarta fase es clave. Estamos hablando de ampliación de aforo de los principales centros comerciales y también de incorporar algunas otras actividades que son generadoras de manos de obra, que es lo que está buscando la economía por el lado de la demanda, vuelvo a repetir, ¿no? Ahora, desde esa mirada, ¿no?, desde la emergencia que vivimos por la pandemia y el lado económico, ¿no?, y acá ambos tienen que ir de las manos, ¿no? Porque por un lado, ¿no?, hay algunas posiciones como la del Colegio Médico que ya se han pronunciado, que reabrir bares, discotecas y cines podrían generar un nuevo foco de contagio, ¿no?, y una segunda ola, ¿no? ¿De qué manera se tiene que actuar en esta etapa para no perder de vista justamente la recuperación económica y no perder de vista los avances que se tienen en el manejo del COVID-19? Por el lado de las medidas de gobierno, mi opinión personal es de que en la contención, en el control del aislamiento social ha sido muy pobre. Es más, volvemos a pensar de que hasta qué punto ya el Perú, Lima principalmente, y las principales ciudades del país están en este estado de inmunidad de rebaño. Porque yo les decía en algunas otras entrevistas, en Cajamarca realmente, no, a pesar de que las restricciones, y aún hoy Cajamarca está en cuarentena, si uno sale a la calle ve que las actividades económicas son relativamente normales. La gente hace su mercado, la gente sale en su vehículo, la gente hace sus actividades, abre restaurantes, o sea, le sacan la vuelta a las restricciones. Y por eso nosotros pensamos de que de repente Cajamarca, Lima mismo, capital de la provincia, está en esta situación. Entonces, si ese ya es una situación, un indicador válido desde el punto de vista sanitario, mal haría el gobierno en mantener restricciones. Sí debería trabajar en la formación, en la educación, en la orientación de la población, en la medida que esta población es la que asuma la responsabilidad
de cumplir esos tres elementos claves: distanciamiento social, usar permanentemente el tapaboca, limpieza de manos, como lo vienen haciendo la mayoría de los centros comerciales en el país. Creo yo que es el momento de que el gobierno dé este paso y empiece con los cuidados del caso y con la responsabilidad de los ciudadanos. Para eso el gobierno tiene que hacer publicidad, no para echarle la culpa de los contagiados ni de los fallecidos, sino una publicidad para levantar conciencia de su responsabilidad. Y con eso creo yo que la economía se reactiva. La economía se va a reactivar de manera sencilla en la medida en que las actividades vuelvan de manera progresiva a su cauce normal. Esa es una lectura que no solamente lo he dicho yo, también lo ha dicho el connotado economista González Izquierdo en alguna entrevista que tuvo contigo, porque así es la naturaleza de esta crisis económica, ¿no? Estamos dialogando con el economista César Zamora Bento directamente desde Cajamarca. Hace unos días conversábamos con el presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cajamarca, el señor Díaz, y él expresaba su preocupación porque, sin lugar a dudas, el sector más afectado ha sido el turismo, no solamente en Cajamarca, sino en todo el territorio nacional y en todo el mundo, ¿no? Solamente Canatur indica que por la postergación de la fase 4 que estaba prevista para agosto se han perdido alrededor de 500 millones de soles mensuales, ¿no? Vamos a iniciar esta fase recién ahora en octubre. Aparentemente estamos con 2 meses de retraso, pero eso tiene que ver, tal como tú le indicas, César, con el plano sanitario, con el plano de la salud, ¿no? ¿Cómo impulsamos este sector manteniendo todos los cuidados y que este sector se convierta, ¿no?, en una palanca económica que tanto requiere, en este caso, Cajamarca, ¿no? Básicamente, creo yo, orientando el turismo hacia la naturaleza, digamos, ¿no? O sea, Cajamarca tiene espacios o corredores turísticos interesantes, pero básicamente es en el campo. Las ventanillas de Otusco, los baños del Inca, el cuarto de rescate que está así en la parte central, la catedral, pero también tiene Porcón, tiene una serie de atractivos turísticos que siempre han sido, digamos, demandados por los foráneos, tanto nacionales como extranjeros. Yo creo que el protocolo debe estar enmarcado en esa característica del turismo. No debe ser complicado. La otra cosa sí es que existan condiciones también para que se preste la salud, para que se detecte al contagiado. Y ese sí es un punto flaco del gobierno, y también del gobierno regional, ¿por qué no decirlo? La parte de la prevención y la detección temprana del contagiado para evitar que estos se mezclen con la población que viene a hacer turismo y pueda tener alguna complicación en su salud. ¿Se puede hacer ese esfuerzo? Por supuesto que sí. Depende mucho de cómo nos orientemos los ciudadanos y cómo son las señales tanto del empresariado de este sector turístico y de otros sectores de la economía relacionados también con el turismo, cómo se comporten a la apertura, ¿no? Con mayor responsabilidad. Ahora, tú que eres una persona bastante enterada, bastante entendida y que siempre maneja cifras, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto económico del COVID-19 hasta estos momentos en Cajamarca, en cuanto a generación de empleo, paralización de negocios, movimiento comercial, etcétera? ¿Tienes alguna aproximación, César? Mira, Cajamarca se ha caracterizado siempre por ser una economía donde el empleo mayoritariamente es informal. Claro. O sea, el 90, 89% siempre, el 10, 11% es empleo formal de algunas pocas empresas extractivas en la ciudad y también de la burocracia pública. Pero la mayoría de las personas, acá no hay una industria manufacturera importante, se dedica a actividades de servicios, de comercio o también de algunas labores de manufactura, pero básica, pero dentro del campo informal. O sea, acá ahora deberíamos estar seguramente en el 90 o 91%, porque no, digamos, muy poco de los que han sido formales han perdido sus puestos de trabajo y han caído en informalidad. La mayoría de los informales se han mantenido como informales y de repente un 1% habrá incrementado. Pero dentro de esa informalidad, el tema de la capacidad adquisitiva juega un rol importante. La capacidad adquisitiva sí ha bajado. Lo que el informal antes ganaba, por decirte, en el mes
se la hacía con 1.000 soles, ahora seguramente a duras penas estaría consiguiendo 500, 400 soles, y eso no le alcanza para entrar al mercado como demandante. Por eso es importante estos programas, por eso es importante que el gobierno nacional y el gobierno regional emprendan fuertemente su labor, que es desarrollo de obras públicas. El gobierno nacional, José, tiene aproximadamente, tengo la cifra, para obras 10.000 millones de soles del presupuesto este año, solamente han gastado 3.000 millones, 30%. El gobierno regional tiene aproximadamente, estamos hablando de 421 millones para obras públicas, de los cuales 63% ha sido ejecutado, el 15.1% en lo que va del año. Entonces, ahí nosotros vemos que hay mucha lentitud por parte del Ejecutivo, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, para impulsar la economía a través del desarrollo de las obras públicas que tiene presupuesto y que no lo van a gastar seguramente en este año. Ese es un buen apunte el que tú mencionas, César, porque lo que los analistas, los observadores dicen, en estos momentos, en esta economía, en esta situación económica en la que vivimos, se requiere en una primera etapa empleo temporal para garantizar ingresos a la población. Si eso no se cumple, en definitiva va a ser muy difícil recuperar la economía, ¿no? Y cuando tú mencionas cifras de la ejecución de gastos, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno regional, es mucho más que preocupante, ¿no? Porque ya estamos incluso ya ingresando al último trimestre y la situación no mejora. Entonces vamos a cerrar un año con un déficit laboral, un déficit en la mano de empleo, en la generación de empleo totalmente caótico, ¿no? Ese es el gran problema del gobierno actual, su poca capacidad para agilizar los proyectos. Tienen plata, tienen presupuesto. Y imagínate tú, 10.000 millones de soles metidos en las obras en diferentes lugares del país, obras que te van a generar capital, te van a mejorar tu competitividad. ¿Cómo sería la generación de puestos de trabajo? Estos ingresos que ahora en Cajamarca, por ejemplo, están disminuidos a un 50% de lo que tenía antes de la pandemia, podrían superar 60, 70% si es que hay empleo y serían demandantes del mercado, que es lo que se busca. Que haya una armonía entre la oferta, o sea, los empresarios que producen bienes y servicios y los que demandan bienes y servicios. Entonces, esa tarea no es complicada de hacerlo, solamente que la tienen que ver, y los funcionarios públicos la tienen que ver. Muy bien, César Zamora Bento, economista, analista en temas políticos. Quiero agradecerte la amabilidad que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, y siempre vamos a estar echándole una mirada a lo que acontece en el país y en el plano local, en este caso con Cajamarca. Un fuerte abrazo a la distancia, César, muy amable. Un abrazo, felicidades. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.